Hi guys, we're here again in our video series on reading comprehension in English. Today we're looking at the topic of suffixes and prefixes. We're going to go in depth on this topic. It's useful to study suffixes and prefixes in order to increase your vocabulary in English. It can also help you understand, or at least partially understand, the meaning of an unfamiliar word. It's related in part to the topic of cognates that we saw in a previous lesson. That's because many prefixes and suffixes are derived from Latin and Greek, and many words that are composed of prefixes and suffixes plus the root word are cognate to Spanish words that you know. So, let's look at this a little bit more closely. Now, a prefix is a fragment or letters or syllables added to the front of the word. They often give meaning or add to the meaning of the word. Okay? Let's talk about some examples that you know, okay? For example, a and an, okay? It means without, a lack of, or negative. An example could be amoral, acellular, abyss, achromatic, anhydrous. Okay? Anti, meaning before, earlier, in front of. Examples are antecedent, antedate, antemeridian, anterior. Anti, which means against or opposite of. An example is anticlimax, anti-aircraft, antiseptic, antibody. Auto, okay, meaning self or same. An example being autopilot, another, autobiography, automobile, autofocus. Circum means around or about. Examples being circumvent, circumnavigate, circumscribe. Co, meaning with or together. Examples being co-pilot, co-worker, coexist, co-author. Com or con, meaning together or with. Examples being companion, commingle, contact, concentrate. Contra or contro, meaning against or opposite. Examples being contradict, contrast, contrary, controversy. D, with the meaning of down, off, or away from. Examples being devalue, deactivate, debug, degrade, deduce. Dis, which means not, apart, or away. Examples being disappear, disagreeable, disbar, disact. Okay? M or N, with the meaning of put into or cover with. Examples being embrace, embed, enclose, entangle, enslave, encase. X, okay, with the meaning of out of, from, or former. Examples being extract, exhale, excavate, ex-president. Extra, meaning beyond, outside, more than. Examples being extracurricular, extramarital, extravagant. Hetero, which means different or other, with examples being heterosexual, heterodox, heterogeneous. Homo, homeo, which means same or alike. Examples being homonym, homophone, homeostasis, homosexual. Hyper, meaning over, more, or beyond, with the examples of hyperactive, hypersensitive, hypercritical. Il, im, in, and ear. These are four that are the same in meaning, but they
they differ depending on which word you put them next to, depending on the first letter of that word, meaning not or without. For example, illegal, immoral, inconsiderate, irresponsible. Inter, which means between or among, with examples like intersect, interstellar, intervene, and interpenetrate. Intra or intro, meaning within or inside. For example, intravenous, intragalactic, introvert. Macro, meaning large or prominent. Examples being macroeconomics, macrostructure, macrocosm. Okay? Micro, meaning very small. For example, microscope, microcosm, microbe. Mono, meaning one, single, alone. For example, monocle, monologue, monogamy, monotony. Non, meaning not or without. For example, non-entity, non-aggressive, non-essential, non-fiction. Omni, meaning all or everything. For example, omniscient, omnivorous, omniscient. Omni, meaning all or every. For example, omniscient, omnivorous, omnidirectional. Post, meaning after or behind. For example, post-mortem, posterior, postscript, postoperative. Pre or pro, meaning before or forward, in front of. Example, precede, predict, project, prologue. Sub, meaning under or lower. For example, submarine, subsidiary, substandard. Sim or sin, meaning at the same time or together. For example, symmetry, symposium, synchronize, synapse. Tele, meaning from or over a distance. For example, telecommunications, telemedicine, television, telephone. Trans, meaning across, beyond, through. For example, transmit, transaction, translation, transfer. Tri, meaning three or every third. For example, tricycle, trimester, triangle, triathlon. Un, which means not, lacking, opposite of. For example, unfinished, unskilled, ungraceful, unfriendly. Uni, which means one, single. For example, unicorn, unicellular, unicycle, unilateral. And up, meaning to the north or on top of, higher or better. For example, upbeat, updo, upgrade, upload. Uphill, upstage, upscale, uptempo. Now it's important to notice here in English we have some forms that are particular to English. For example, up, which is a synonym that we have in English, not in Spanish. Okay. Also, it's important to notice spelling differences. For example, pay attention to sim or sin. It's spelled with a Y. It's not spelled with an N. Now let's talk about the topic of suffixes, okay? These go at the end of a word. They could convey some amount of meaning, or they can indicate some kind of grammatical category. For example, that something is a noun or something is an adjective, something like that, okay? For example, at the end of a word you may see AGE, edge, which means a result. For example, wreckage. Or ANCE, which means an action or state. For example, importance. ANT,
which means a person generally, like assistant. EE, a person, for example, referee. ENCE, ence, an action or state, for example, difference. ER or OR, which indicates a person, for example, teacher. ERY, which means a type or a place of work. Okay? ESS, which makes a feminine form. For example, waitress. FUL, which means as much as will fill an object of something. For example, spoonful. Okay? The amount that will fill a spoon. ING, which is an action or result. For example, painting. Okay? ANCE, which is an action or state. Okay? For example, tolerance. ION, which is a process, a state, or a result. For example, decoration. ISM, which is a belief or condition. For example, Judaism. ABLE, which means able to be. For example, inflatable. EN, which means made of. For example, woolen. IBLE, which refers to ability. For example, flexible. ISH, which means a little. For example, greenish. Or LESS, which means without. For example, careless. So here are some elements of learning vocabulary that can really help you if you're trying to understand a word that you have never seen before. It's also something that can help you improve your vocabulary as much for reading comprehension as for general English ability. That's all for today, guys. Remember, you can improve your reading comprehension in English if you really want to. Chicos, el tema del día de hoy son los suffixes y prefixes, o los sufijos y los prefijos. Es un tema muy útil si uno quiere aumentar su vocabulario. También es importante para poder entender el significado de las palabras que no nos son familiares, pero si las encontramos en un texto, entender qué son los prefijos y los sufijos y entender sus significados o qué significado quieren transmitir, nos ayuda al menos a entender en parte y así poder tener una idea de qué se trata. El texto, el párrafo, la oración, la frase. ¿Ok? Tiene relación con el tema de los cognados que ya hemos visto, porque muchos prefijos y sufijos tienen raíces del latín y del griego, y muchas palabras que se deriven del inglés y del español, o sea, cognados entre estos idiomas, tienen los mismos sufijos o prefijos o sufijos y prefijos parecidos. Son básicamente un sílabo o dos sílabos juntos que transmiten algún tipo de significado o algún tipo de categoría, ¿no? Por ejemplo, nombre, es decir, sustantivo o adjetivo, algo así. Vamos a ver primero los prefijos, ¿no? En inglés, muy comúnmente, como hemos dicho, transmiten algún significado, agregan algún significado a la palabra. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, a o an, que quiere decir sin o carencia de algo. Por ejemplo, amoral, acellular, abyss, achromatic, anhydrous. Anti, que quiere decir antes de o enfrente de. Por ejemplo, antecedent, antedate, antemeridian, anterior. Anti, que quiere decir en contra de o el opuesto de. Por ejemplo, anticlimax, anti-aircraft, antiseptic, antibody. Auto, en inglés auto, español auto,
que quiere decir lo mismo o que se refiere a una acción que uno hace a sí mismo. Por ejemplo, autopilot, autobiography, automobile, autofocus. Circum, que quiere decir alrededor de. Por ejemplo, circumvent, circumnavigate, circumscribe. Co, que quiere decir con o junto con algo. Por ejemplo, co-pilot, co-worker, coexist, co-author. Com o con, que quieren decir igual, junto con. Companion, conmigo, contact y concentrate, que son ejemplos, ¿no? Contra o contra, que quiere decir de nuevo opuesto de o en contra de. Contradict, contrast, contrary, controversy son unos ejemplos. Di, que quiere decir abajo o aparte de. Ejemplos serían devalue, deactivate, debug, degrade, deduce. Dis, que quiere decir como una negación o de nuevo aparte de o lejos de. Disappear, disagreeable, disbar, dissect. O en, que quieren decir metido en algo o cubierto con algo. Por ejemplo, embrace, embed, enclose, entangle, enslave, encase. Ex, que quiere decir fuera de o que algo que anteriormente era algo. Por ejemplo, extract, exhale, excavate, ex-president. Extra, que quiere decir más allá de o fuera de o más de. Por ejemplo, extracurricular, extramarital, extravagant. Hetero, que quiere decir diferente de o algo que es otro. Por ejemplo, heterosexual, heterodox, heterogeneous. Homo, homeo, que quiere decir lo mismo o parecido. Por ejemplo, homonym, homophone, homeostasis, homosexual. Hyper, que quiere decir más allá de o sobre. Por ejemplo, hyperactive, hypersensitive, hypercritical. Il, im, in, ir. Estos cuatro difieren dependiendo de la palabra a que se le agregue cada uno. O sea, dependiendo de la primera letra de esa palabra. Quieren decir sin o carente de, o negación. Por ejemplo, ilegal, illegal, en este caso en inglés, illegal, immoral, inconsiderate, irresponsible. Inter, que quiere decir between, en español, entre. Okay. Examples, intersect, interstellar, intervene, interpenetrate. Intra o intro, que quieren decir dentro de. Por ejemplo, intravenous, intragalactic, introvert. Macro, que quiere decir grande o prominente. Por ejemplo, macroeconomics, macrostructure, macrocosm. Micro, que quiere decir muy chico, muy pequeño. Por ejemplo, microscope, microcosm, microbe. Mono, que quiere decir uno o único. Por ejemplo, monocle, monologue, monogamy, monotony. Non, que quiere decir sin o quiere indicar una negación. Non-entity, non-aggressive, non-essential, non-fiction. Omni, meaning all or every. Lo que quiere decir en este caso todo o cada uno. Por ejemplo, omniscient, omnivorous, omnidirectional. Post, que quiere decir después de o detrás de.
Por ejemplo, postmortem, posterior, postscript, postoperative. Pre or pro, que quieren decir antes de o adelante de. Por ejemplo, proceed, predict, project, prologue. Sub, que quiere decir bajo de o más abajo. Okay. Por ejemplo, submarine, subsidiary, substandard. Sim or sin, que quieren decir al mismo tiempo o de nuevo junto. Por ejemplo, symmetry, symposium, synchronize, synapsis. Tele, que quiere decir desde una distancia o a través de una distancia. Por ejemplo, telecommunications, telemedicine, television, telephone. Trans, que quiere decir por medio de o más allá de. Por ejemplo, transmit, transaction, translation, transfer. Try, que quiere decir tres o cada tercer o cada tercera. Por ejemplo, tricycle, trimester, triangle, triathlon. Un, que quiere decir el opuesto de o carente de o de nuevo una negación. Unfinished, unskilled, ungraceful, unfriendly. Uni, que quiere decir uno o uno solo. Unicorn, unicellular, unicycle, unilateral. Y up, que quieren decir encima de, al norte de o mejor o de mejor calidad. Por ejemplo, upbeat, updo, upgrade, upload, uphill, upstage, upscale, uptempo. Muy bien. Ahora bien, hay que notar, tenemos unos prefijos aquí que son muy similares a los que se pueden encontrar en el español. Sin embargo, en el inglés tienen unos que no se encuentran en el español. Hay que notar esto en particular para poder entenderlos mejor. Por ejemplo, up. ¿Okay? Otro punto muy importante es notar que hay unos que son parecidos a los que encontramos en el español, pero se deletrean de forma diferente. Por ejemplo, sim y sin se escriben con Y, no con I latina. Ahora, chicos, vamos a hablar del tema de los sufijos, suffixes, ¿okay? Que se agregan al fin de una palabra, a diferencia de los prefijos que se agregan al inicio. ¿Okay? Pueden indicar algo de significado, pero como hemos mencionado, los sufijos también pueden indicar algo de categoría de una palabra. Por ejemplo, pueden diferenciar una palabra como adjetivo o como nombre. ¿Okay? Unos ejemplos muy buenos en inglés son edge, A-G-E, que quiere decir un resultado. Por ejemplo, wreckage. Ants, A-N-C-E, que quiere decir una acción o un estado. Por ejemplo, importance. Ant, A-N-T, que quiere indicar una persona. Por ejemplo, assistant. Y, que se deletrea E-E, que indica una persona. Por ejemplo, referee. Ence, E-N-C-E, que quiere indicar una acción o un estado. Por ejemplo, difference. O or, que se deletrean E-R o R, que quieren indicar una persona. Por ejemplo, teacher. Que se deletrea E-R-Y, que quiere indicar un tipo de trabajo o un lugar de trabajo. Por ejemplo, sorcery, que quiere decir la hechicería. Que se deletrea E-S-S, que hace una forma femenina de una palabra. Por ejemplo, waitress.
Full, que se deletrea F-U-L, que quiere indicar todo lo que puede llenar un objeto. Por ejemplo, spoonful, ¿qué quiere decir? Todo el líquido o el material que puede llenar un spoon, una cuchara. ¿Okay? Ing, que se deletrea I-N-G, que indica una acción o un estado. Que quiere decir que un ejemplo sería, por ejemplo, painting, ¿no? Ance, que se deletrea A-N-C-E, que quiere indicar una acción o un estado, ¿okay? Que sería, por ejemplo, tolerance, la acción de tolerar en este caso. Yun, que se deletrea I-O-N, que indica un proceso, un estado o un resultado. Por ejemplo, decoration. En este caso, el proceso, el estado o el resultado de decorar. ¿Okay? Ism, que se deletrea I-S-M, que indica una creencia o una condición. Por ejemplo, Judaism, el judaísmo. Able, que se deletrea A-B-L-E, que quiere decir que uno tiene o algo tiene la habilidad de ser algo. Por ejemplo, inflatable, inflable. En, que se deletrea E-N, que quiere decir que algo se ha hecho de algo, es hecho de algo. Por ejemplo, woolen o wooden. Wooden quiere decir de madera. Able, que quiere indicar ability, habilidad. Por ejemplo, flexible. Ish, que indica que algo tiene un poco de una calidad. Por ejemplo, greenish, un poco verde. O less, que se deletrea L-E-S-S, que quiere decir carente de o sin. Por ejemplo, careless, ¿okay? Sin cuidado en este caso sería. Bueno, chicos, este tema es uno que se puede aprovechar mucho para mejorar tanto el nivel de comprensión de lectura de inglés como el nivel comunicativo del mismo idioma. Acuérdate, tú puedes mejorar tu nivel de comprensión de lectura de inglés si tienes ganas de hacerlo. Es todo para hoy, chicos.